Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vamos a abordar un tema muy importante para poder tener una vida más plena y feliz, y para eso es necesario que comencemos con el niño interior. Cómo sanar las heridas que tenemos desde la infancia para poder lograr la plenitud en la adultez y poder tener, como decía, una vida diferente. Ante todo, para poder sanarnos a nosotros mismos, tenemos que saber que es necesario una nueva política de la conciencia del ser. Hay políticas sobre la ecología, políticas a nivel social, políticas a nivel cultural, políticas de todo estilo, pero nunca se abordó una política de la conciencia del ser. Por eso es necesario que primero abordemos desde lo general a lo particular cómo comenzó todo este proceso y cómo llegamos al ser para poder transformarlo. Así que vamos a comenzar con un método deductivo desde lo general hacia lo particular, como para ir desmenuzando el por qué estamos como estamos y necesitamos cambiar ese interior y lograr esta vida diferente a la que uno apunta. Entonces, prestemos mucha atención. Empecemos con los pueblos precivilizados. Antiguamente, en los pueblos indígenas, cuando llegaron los colonizadores, se encontraron, por ejemplo en Latinoamérica, con un mundo donde había una gran colaboración. No era un mundo competitivo como era el occidental. Los colonizadores venían con la idea de comprar tierras y se encontraron con que no había dueños, porque la gente se sentía que la tierra era la madre, no era una propiedad material. Entonces quisieron hablar con los jefes y se encontraron con que tampoco había jefes, sino que se discutía todo en grupo, eran tribus. Pero luego, con el comienzo de la civilización, empezamos a prohibir lo primitivo en nosotros, porque se lo conocía como barbarismo, se lo llamaban bárbaros. Más bien fue el comienzo del dominio masculino. Esto comenzó hace unos cientos de años atrás, o sea, no hace tanto tiempo atrás, y los historiadores, en ese momento y a lo largo de la historia, lo han visto como un paso adelante en la historia. Se creó el calendario, la escritura, la investigación científica y el comienzo del conocimiento. Se destacaron los progresos de la civilización y no se vio lo que ahora están viendo los arqueólogos, que sería que empezó la injusticia, la esclavitud, las guerras continuas, el espíritu combativo, o sea, todo esto es lo que trajo el dominio masculino. Y hoy en día es lo que hace que exista la agresión en la energía femenina y del ser humano. La agresión de la energía femenina de la Tierra y obviamente de la energía femenina en general. Esto, digamos, este cambio que hubo desde los pueblos precivilizados a la nueva civilización trajo traumas en las relaciones familiares, los hijos con los padres y las madres copiando de la misma civilización. Estas ideas hizo que todos seamos cómplices de la mentalidad de este sistema, de una manera cultural, de una forma de ser que es la única que conocimos, y esa violencia la trasladamos al encuentro con los niños, porque no sabemos hacerlo mejor, de otra manera. Somos portadores de una dureza al decirle al niño que tiene que ser de esta manera y no de otra. Transmitimos la cultura. ¿Por qué? Porque la sociedad es obligatoria. Entonces así llegamos al niño, el niño que alguna vez fuimos nosotros. El niño es un ser que nació libre y poco a poco es condicionado a través del miedo, es domesticado, porque se le enseña que no puede hacer lo que le gusta. La palabra que más se escucha desde pequeño, ¿cuál es? No, no toques, se rompe. El mundo no está hecho para los niños. La paradoja es que nosotros también fuimos niños, como lo decía anteriormente. El niño es el conducto a través del cual pasa la sociedad. En la psicología o en la sociedad de hoy impera lo que se conoce como la moral del padre severo. ¿Qué significa para la psicología la moral del padre severo? Es la creencia que si alguien hace algo mal, la mejor manera de remediarlo es la amenaza, el castigo. Esto, si se aplica al adulto, al delincuente, por ejemplo, es la cárcel. Si la cárcel no basta, la pena de muerte. Entonces, aumentando la amenaza,
aumenta la necesidad de doblegar. Entonces así la amenaza pasa a ser una necesidad de domesticar, de doblegar, como decía. En el caso del niño, en vez del adulto, en el niño habría una creencia de que el niño no va a querer obedecer. Existe esta creencia, hay una maldad que hay que erradicarla. Una postura más materna es castigar de forma cariñosa, con comunicación. Esto no te lo voy a permitir, por ejemplo, hoy no vas a salir. Es mano dura con guantes de terciopelo, que no cree pánico o una respuesta de respeto temeroso. Entonces, en la sociedad hay una tentación a que los padres nos gusta ser respetados. También hay un mandamiento cristiano que dice respetarás y honrarás a padre y madre. Pero el sentido original de esta frase, de esa ley religiosa, es el amor a los padres, no un respeto a una autoridad intocable como se le ha dado en la cultura actualmente. En base a esto, los padres se refugian en el respeto, en la actitud represiva, porque no saben cómo hacerlo mejor. Se agarran de esta autoridad intocable y utilizan esta actitud porque no saben hacerlo mejor. Pero esa actitud de excesiva seriedad y reproche influye en ese futuro ser adulto. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Saliendo de la infancia, quedamos todos muy resentidos de las heridas que hemos recibido a lo largo de la vida, de las frustraciones, de la carencia de amor. En la sociedad hay una epidemia de carencia de amor en el mundo. Es una especie de epidemia. Cada uno quiere ser querido. La madre no tuvo suficiente amor, no llenó su corazón, y cuando tiene que dárselo al hijo, no tiene la plenitud que le permitiría darse por entero. Está en conflicto la madre, necesita ocuparse de sí misma primero, necesita su búsqueda interior para desde esa plenitud poder dar a los demás. Entonces así llegamos al psicoanálisis. La necesidad del psicoanálisis. ¿Qué hace el psicoanálisis? Sirve para procesar el pasado, la infancia. Eso era en un principio, hablar del pasado y dejarlo atrás, hacer una vida menos condicionada por esos hábitos de violencia de la infancia, o sea, sanar el niño interior. ¿Por qué? Porque todos somos víctimas, en definitiva, de la sociedad enferma. La visión freudiana dice que la civilización es la respuesta a una situación traumática del mundo, donde los líderes masculinos debieron volverse predadores, conquistadores. El problema es que seguimos con esa actitud conquistadora. Ya está todo conquistado y insistimos. Es una actitud bandida, por decirlo de una manera. Es inmoral. Lo que llamamos el mundo civilizado es un mundo que no quiere al prójimo, no tiene sentido del bien común. Hay que defenderse y tomar todo lo que se pueda. Bueno, como vamos viendo, todo esto que se viene explicando demuestra que el trabajar en el interior, el mejorar como persona, hace que queramos al otro, sin estas limitaciones que traemos impuestas desde antes. O sea, todo lo que se viene explicando, la sociedad nos hizo llegar hasta el niño, imponiendo todas estas creencias. Entonces, hoy necesitamos, sí o sí, para poder cambiar, necesitamos cambiar todas estas limitaciones que traemos impuestas. Eso es lo que introduciría un gran cambio en el ser mismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar? Lo primero es reconocer que estamos mal. El problema es que la mayoría de la gente piensa que está bien. No tiene en el horizonte este objetivo, no tiene mucha vida interior. Está ocupada solamente en hacer lo que hay que hacer. Cada vez hay menos socio, hay esclavitud laboral, hay una necesidad de sobrevivir. Sin embargo, hay personas que también comprenden que hay esa necesidad interior y hacen el esfuerzo de mirar hacia adentro, porque se dan cuenta que el niño interior reclama, se queja de lo que no supo quejarse cuando era niño. Y es muy importante despertar ese niño interior que está muy enojado con la frustración del padre y la madre, y es necesario sentir esa rabia que sintió el niño hacia sus padres, porque sin el permiso de sentir esa rabia, uno vive como un animal castrado. Tiene que volver a sentir esa rabia que tenía de cuando era chico, para volver a estar enteros y recuperar así el amor. Partamos de la base. Para poder amar hay que tener libertad de decir sí o no.
no puede ser un animal domesticado. Hay que salirse de la creencia, tengo que ser un niño bueno, tengo que amar a mi padre, a mi madre. La rabia incondicional es como el comienzo de una nueva libertad. Ahora, abordándolo desde un punto de vista un poquito más religioso, supongamos en la época cristiana, en la ética cristiana, se predica el amor al prójimo, pero no el amor por uno mismo. Dice, ama al prójimo como a ti mismo. Ahora, acá hay un problema. En la práctica, el mensaje de la cultura es no te ames a ti mismo. Se lo llama egoísta a quien se ama a sí mismo. Y el problema es que no funciona el amor al prójimo. Si no hay amor a uno mismo, no se puede amar al prójimo. La mayor parte de la gente, en definitiva, se tortura a sí misma. Son capataces de sí mismos. O se deprimen o se desvalorizan a sí mismos también. Entonces, ¿cómo va a amar al prójimo si se está torturando a sí mismo? En definitiva, hay una necesidad de amor en el mundo, que parece que es una escasez crónica, y esto tiene que ver con la cultura civilizada que es masculina. Para poder sanar la sociedad hay que sanar a la familia, y para ello, primero, nuestro interior. Vamos a ver un tema importante, o sea, ¿cómo poder sanar el interior? ¿No es cierto? En el interior, en el cerebro, nosotros tenemos tres partes. Hay un cerebro instintivo, que es como el niño que desea. Después tenemos un cerebro medio, que es como una madre que heredamos de los mamíferos. Es el principio de la relación, el sentido del otro. Y el cerebro propiamente humano, que es la corteza cerebral, que sería el intelecto. Nosotros actualmente estamos educando solamente al intelecto, enseñando cosas sobre el mundo exterior, llenándonos de información que hay y que ya tenemos en Google, en Wikipedia, en YouTube. La información abunda. Lo que necesitamos es el cariño, es la libertad. Por eso, como decía antes, en el mundo lo que se precisa es una política de la conciencia. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de ser libres? ¿Y qué significa ser felices? La felicidad es ausencia de sufrimiento. O sea, llegar a un nivel de comprensión y sabiduría en donde nada ni nadie nos robe la paz interior. Desarrollar el hábito de ser felices tiene que tener una manera. Una frase de reprogramación sería: hoy me propongo disfrutar el día intensamente. Cualquier situación que se me presente la voy a disfrutar. Esa es una de las 7 herramientas del amor que vamos a abordar en otro audio para no hacerlo más extenso, pero lo que principalmente quería demostrar es la necesidad de empezar a través de este método deductivo, desde lo general a lo particular, ver cómo llegamos a ser lo que somos actualmente y por qué tenemos la necesidad de sanarnos a nosotros mismos para poder lograr el único propósito por el cual nacimos y vinimos a esta vida, y poder llegar a ser plenos y lograr la maestría, la sabiduría, cambiar todo ese archivo de ignorancia que tenemos en la mente por un archivo de sabiduría. En la próxima clase vamos a hablar un poco más de las 7 herramientas del amor y cómo poder lograr esa paz interior y cómo las diferentes formas que tenemos para poder aprender a ser felices por nosotros mismos, las diferentes maneras de eliminar esas creencias y trascender todos estos miedos de los que estuve hablando. Así que bueno, si te gustó la información, dale un like al video, no te olvides de suscribirte al canal, hacele clic a la campanita, así te llegan las notificaciones cada vez que publico un nuevo video, y vamos a ir viendo paso a paso cómo podemos ir evolucionando y ir limpiando todo este archivo que tenemos de ignorancia y transformarlo en un archivo de sabiduría y ser mejores personas. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar ahí.